Y todo esto que yo les he contado, así digamos muy rápidamente, ¿es posible ahora, que estamos de crisis subida? Hombre, yo diría que sí, diría más que nunca. Es decir, ¿cómo se debe abordar una crisis de verdad? Lo primero, creerse que hay crisis. Este sector no se lo ha creído nunca que había crisis. Empezamos a creernos el año pasado cuando nos bajaron el 5% del salario. Y este año yo creo que quizás la única cosa buena que ha hecho la Consejería de Economía de la Salud que tenemos ahora ha sido llevar al ánimo de la gente que esto no puede continuar así. Y yo creo que a principios de año la gente dijo, coño, es verdad, aquí hem de fotre algo. Luego, como lo han hecho tan mal, han convertido la buena predisposición de la gente en cabreo supino. Pero al menos sí que llevaron al ánimo a la gente, hay crisis, porque si tú no te crees que hay crisis, difícilmente la podrás abordar. Tanto, primero creérselo. Pero al mismo tiempo, punto 2, ole, ole, hay crisis, coño. Si tú no puedes dar una visión negativa, que esto es una mierda, esto se va a hacer puñetas, recortaremos, cerraremos. Hay que vender una imagen positiva. Claro que hay crisis, claro que hay que recortar un 10%, pero este partido lo vamos a ganar, cojones. Es que si no hay ese mensaje, ya me explicarás tú. Es decir, hay que buscar el equilibrio entre que la gente no pierda la realidad y que, por tanto, estamos en crisis, pero introducir elementos de confianza. Vamos a ser capaces de superarla. Tercer aspecto. Lo que no puedes tú es aplicar únicamente medidas que vayan a la presión, a la contención. Apretar, 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 apretar. Por muchísimas razones. En nuestro sector, aun suponiendo que lo del 10% este año funcione bien, que al final nos dirán que ha funcionado bien porque la contabilidad creativa da para todo, por tanto nos dirán que sí, objetivo cumplido, aun suponiendo que haya funcionado bien, es que este esfuerzo del 10% ya está descontado. ¿El año que viene qué? ¿Que el año que viene qué? Es decir, aquella famosa frase, ¿no?, en las elecciones americanas, que uno de los candidatos, mirando los ojos del otro, le dijo: ¿qué es la economía, estúpido? ¿Qué es el aseguramiento, estúpidos? Que no es un problema de la provisión, que también lo es de la provisión, pero el problema fundamental es del aseguramiento. Si tú no tocas nada del aseguramiento, ¿qué pasa? ¿Que los 1000 niños que este año no operará San Juan de Dios no tendrá que operarlos del año que viene? Van a putear mamá. Tanto, el problema no es ese, el problema es el situar en su verdadero valor. Tanto, lo que no puedes tú es aplicar únicamente la presión, sino que has de tratar de aplicar la presión para cambiar el biorritmo de funcionamiento de la organización. De tal manera que el momento que saques la mano que aprieta, el muelle no rebote. Cuando muchas veces desde la propia Conselleria de Economía de la Salud está diciendo: no te preocupes, l'any que ve ja ho veurem. Y el 2013 no digamos, porque el 2014 tenemos elecciones y ya tendremos que aflojar la mano. Esto no va así, no solamente hay que apretar, sino que lo que hay que hacer es cambiar el comportamiento de la organización. Y la mayoría de las medidas que yo veo son medidas que están en la dirección de apretar, porque seguramente son las que no hay más remedio que hacer, pero hay muy pocas que van encaminadas al cambio de la cultura del funcionamiento de la organización. Tanto, tercer aspecto, aprovechar la situación de crisis para cambiar el biorritmo, no simplemente apretar. Cuarto aspecto, obviamente en situaciones de crisis lo que no puedes es llegar a un sitio y decir: muchachos, gastamos mucho, porque todo el mundo mirará al otro y dirá: yo no, será este. Pero, es decir, tú has de discriminar, no puedes tratar igual a los que no son iguales, porque no hay nada más inequitativo que considerar iguales a los que no lo son. Tú has de discriminar. Si no discriminas, nadie se siente concernido, porque todo el mundo dice: bueno, pues serán los otros, pero a mí eso no me afecta. Y un cuarto aspecto, tú lo que no puedes tampoco es atentar contra todo el mundo. Tú no puedes pelearte contra todo y contra todos. Es decir, tú lo que has de buscar es, digamos, aliados, porque si no será muy difícil que tú puedas superar esta situación, digamos, de crisis. Un quinto aspecto es que yo veo a muchos directivos de muchos hospitales con la adrenalina subida y la vena hinchada, con el santo ardor de recortar, cerrar y a ver cómo me como los 3 millones, los 4, los 5, los 11 que a mí me tocan. Es decir, oiga, eso me parece muy bien, pero oiga, yo creo que también debería esto acompañarse de una cierta consideración, además explicitada, sobre los costes que va a tener toda esta historia
para la gente que trabaja con nosotros y para los ciudadanos. Al menos ser mínimamente sensible para ello. Sí, yo en las épocas de la prehistoria, cuando hacía de gerente, iba todos los días de mi puta vida a urgencias. No arreglaba nada, obviamente, pero lloraba con los que estaban allá. Estoy que una putada, cuánta gente, no sé dónde llegaremos, esto es que no puede ser, es que no, esto no hay manera. No arreglaba nada, pero la gente decía, el gerente se preocupa. Lo pongo a nivel de anécdota, pero en el sentido de que la gente se sienta, digamos, apoyada, ¿no? Porque ahora parece en muchos sitios que hay unos, ¿no? Como el chiste aquel del periódico, ¿no? Los de la planta 10 y el resto de los mortales. Oiga, no, hay que tener sensibilidad de estar alineado al lado de los mortales. Pero de verdad, no como la de los Camats ayer, que salía a pie del Parlamento y la rodearon todos los indignados. Dijo, per mi no, si de mi depengués podríeu entrar tots, Así no va la película, Pero esa sensibilidad se ha de tener con la gente y se ha de ser explícita. Un cierto aspecto es que tú, de ti hacia abajo, lo que has de transmitir a la gente es tranquilidad, bonomía, seguridad. Tú te has de comer todos los marrones, que para esto te pagan. Pero de aquí adelante tú has de traducir, pues eso, tranquilidad, porque la gente quiere que alguien les dé tranquilidad, de que vamos a salir de esto, de que no vamos como puta por rastrojo, sino que al final vamos a solventar esta historieta. Ahora, tú cómete todos los marrones que quieras, pero no los transmitas, digamos, a los otros. En estas situaciones de crisis es muy importante la pedagogía. Explicar el porqué de tot plegat, que diría el Quim Monzó. Es decir, que la gente entienda, porque lo que para nosotros muchas veces es obvio de determinadas cosas, la gente que está más lejos no lo entiende. Y cuando no lo entiende, no ve la concordancia de determinadas medidas ni el impacto que estas determinadas medidas van a tener. Por tanto, pedagogía. La gente no es imbécil. Si les explicas las cosas, la gente las entiende. Pero les tocará los cojones. Dirán, oye, fue bonito mientras duró. Pero hay que explicarles para que, y este es un aspecto fundamental, la gente se implica y comprometa en esta historieta. Es decir, no puede funcionar el abordaje en una situación de crisis si detrás de las medidas empresariales no están los profesionales que traducen las medidas empresariales en las medidas asistenciales y en el trabajo de cada día. Y ahora me parece a mí que hay un hiato en esta historia. Es decir, cerramos, suprimimos, no renovamos, pero no hay una traducción, digamos, de la implicación en la parte que les corresponda a los profesionales en la parte que a ellos les toca, que al fin y al cabo es el 80% de la gestión del gasto, que es todo lo que gira alrededor de la gestión de la clínica. Y punto 10. Oiga, algún día se acabará esta historia, o porque nos enterrarán a todos, o porque realmente, digamos, las cosas cambiarán. Por tanto, quiere decir que hay que continuar teniendo proyectos de futuro. No se pueden dejar todos arrumbados a un lado. Se les podrá modificar el tiempo, se les podrá modificar la ambición, pero las organizaciones han de tener proyecto, han de tener ambición. Es decir, yo por eso etiqueto en broma, ¿no? Ya no es la Consejería de Salud, es la Consejería de Economía de la Salud. Yo no he visto un solo mensaje, uno solo, encaminado a aquello para lo cual esta consejería existe. Todo es de economía de la salud, que cosa me parece, digamos, muy razonable, pero que no es el tema de que va la película. Oiga, no puede ser ese el único discurso que se haga en los hospitales. Se ha de continuar teniendo un discurso, proyecto, avanzar en el modelo. Hay muchas cosas en las cuales uno puede dar respuestas sin tener por qué comprometer, digamos, recursos. Y en muy buena medida, buena parte de lo que les he dicho es un problema de organización. No es un problema, digamos, de dinero, pero es un problema de organización del que al final los que son los recipiendarios de este modelo de organización son, en primer lugar, los ciudadanos, obviamente, aunque solo sea porque tú mejoras el continuum asistencial. Segundo, los profesionales. Los profesionales porque encuentran en este modelo cosas diversas. La primera, encuentran, pues eso, un mayor reconocimiento de su carácter de profesional liberal dentro de la organización. El trabajo por procesos hace más fácil el trabajo de cada día a los profesionales, que si no han de luchar contra el sistema para poder llevar a cabo cada día su práctica.
verán que se les valora por aquello que ellos mismos consideran que es valioso y que por la noche les hace ir a su casa contentos con su propia piel. Por tanto, hay resultados de estos que van a la línea de flotación de los valores de las personas, y que por tanto, a mi modo de ver, incluso en una situación de crisis como la que estamos, justificaría el avanzar en alguna medida en la dirección que yo les he planteado. Yo no he querido plantear desde aquí decir como un modelo es esto y no es otra cosa, sino darles toda una serie de elementos de referencia, porque a partir de aquí las variantes pueden ser todas las que quieran. Muy bien, por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Francesc. Y ahora tenemos 3/4 de horas más porque Francesc se tiene que ir a las 4 menos cuarto para hacer comentarios, preguntas, observaciones a la presentación. Francesc, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido brillante, como siempre. Y bueno, gracias. Un par de comentarios. Yo creo que una de las pruebas de la utilidad de las unidades funcionales es que nacieron por generación espontánea dentro de los propios hospitales, ¿no? Y un poco como las leyes, ¿no? Que hay que hacerlas cuando ya la evidencia en la sociedad existe, pues de alguna forma pues los propios clínicos, yo creo que sobre todo en hospitales de atención especializada, han visto la necesidad pues de juntar conocimientos de distintas especialidades pues para atender a un problema de salud, ¿no? El hecho de esta generación espontánea yo creo que es un aval también es un aval de las unidades clínicas o de las unidades funcionales. Por otro lado, yo creo que hay una perspectiva adicional al mensaje que tú has dado, que es la perspectiva del usuario, ¿no? El usuario, cuando tiene un problema de salud complejo, en una orientación tradicional, pues tiene que sufrir un calvario de estaciones por los distintos servicios descoordinados, etcétera, ¿no? Y en cambio la unidad funcional pues le asegura una atención muchas veces con una trayectoria más cómoda, más fácil, más ordenada, ¿no? Y yo creo que también desde la perspectiva del propio paciente, pues yo creo que tiene un valor muy importante, ¿no? Un poco entrar en estas dos matizaciones. No, yo por añadir algo, yo comparto esto, ¿no? Insistir en el tema este de que los procesos no deben empezar en las puertas del hospital hacia adentro, sino empezar fuera. Es decir, la unidad funcional de prótesis de rodilla obviamente no empieza en el momento en que alguien llega al hospital con una indicación de prótesis, sino empieza en la atención primaria cuando alguien dice me duele la rodilla. Y por tanto el proceso debe empezar a trabajarse, digamos, desde ahí, para que ese continuum y ese ordenamiento de la atención lo sea a todos los niveles. Yo desde esta perspectiva también, y por aquello de colocar encima de la mesa propuestas más o menos, digamos, rompedoras, ¿no? Yo soy de los que creo que deberíamos acabar con esta historia de el nivel de atención primaria y el nivel de atención especializada. Sí, no son dos niveles, es un conjunto de profesionales que trabajan alrededor. En el momento que son niveles estás separando y estás operando en contra de lo que es el continuum asistencial. Es decir, el médico de familia es un médico que es tan especialista como puede ser el cardiólogo y forma parte del equipo con unas determinadas responsabilidades dentro de lo que es la guía de práctica clínica. Y eso sería, a mi modo de ver, un elemento, digamos, mucho más positivo que todos los modelos de innovación de la atención primaria que son y han sido. Hola, a propósito del comentario de la generación espontánea, del que yo discrepo, porque creo que los hospitales que empezaron a plantear todo esto que dice Moreu, yo creo que está muy bien, fueron grandes hospitales universitarios, que era un lío, tanta especialidad, tanto catedrático, no miramos al paciente, y varios profesionales pues se lanzaron a ir al Karolinska a mirar cómo se organizaban para que la cosa no fuera el lío, ¿eh? Después de este matiz, yo quería preguntar a Francesc si es positivo que este cambio organizativo salga de la dirección, de la gerencia, si realmente esto es importante, que haya alguien que diga, oiga, no podemos seguir así, vivimos de espaldas al paciente, hay que mirar de cara
al paciente y que sea la dirección que impulse estos cambios organizativos, porque últimamente se está hablando mucho de que sean los clínicos los que plantean la necesidad del cambio, pero en mi modesta experiencia creo que es bueno que haya unos líderes en la organización, pues el gerente que va a urgencias y se preocupa de cómo está el tema, pues que impulse y que realmente se ponga las pilas para decir, oye, esto hay que cambiar, tenemos que organizarnos de otra manera. No, yo creo que el sistema, a mi modo de ver, es un sistema mixto. Yo creo que sí que la iniciativa debe partir de la dirección, que debe concienciar de que hay otras maneras seguramente serían mejor para todos, pero a partir de ahí no decir, y a partir de mañana, en vez de 25 servicios, tendremos 8 institutos y 2 unidades, no, sino invitar a aquellos servicios o a aquellas partes de servicio que podrían trabajar conjuntamente a que analicen qué podría ser de bueno para ellos el trabajar de esta manera. Es decir, dejarlo a que al final sean ellos los que digan sí, a partir de la iniciativa que lidera la dirección. Yo creo que este es el equilibrio, digamos, adecuado. Creo que nos has dejado sin palabras. No, hombre, no. Recuerda que eres amigo mío, ¿eh? Sí, yo no sé, soy amigo con mucho gusto, ¿eh? Cuando haces este planteamiento me pregunto, ¿llegaremos a tiempo? Es decir, la impresión de que me da es de que, haciendo un símil con los discos, pasamos del disco de vinilo al CD-ROM, ¿no? Y que el vinilo es el servicio y el CD-ROM es mucho mejor, más pequeño, más útil, funciona, pero sigue habiendo 12 canciones. Y ahora lo que hacemos todos, mientras nos dejen, es ir a Spotify, ¿no? De momento. Es decir, si tardamos mucho, a lo mejor ya no llegamos a tiempo, que es allò, ¿se nos está cubant l'arròs o no? Porque todo va a una velocidad que es posible que el próximo paso sean redes distribuidas, y entonces la frustración para el profesional si no llegamos a tiempo será todavía más grande, porque el salto del vinilo al CD lo puedes entender, pero del vinilo a las redes esto puede ser... O a la nube. Entonces ya... No, a ver, lo que es verdad es que otro de los elementos críticos en los procesos de cambio es el tiempo. Es decir, cosas que son posibles ahora no lo son dentro de 4 meses porque ya han fet salat. Por tanto, yo creo que sí, que tenemos un problema. El problema es de ahora ya, de ahora ya. Pero de todas formas yo no lo veo tan difícil, porque yo creo que en todos los hospitales tú puedes encontrar esas cosas que yo he comentado de una manera o de otra, o unos más por aquí, otros más por allá, pero el germen está de toda historieta. Solamente me parece a mí que falta darle un cuerpo de doctrina y convertirlo de una serie de iniciativas, digamos, francotiradoras a un todo organizado. Pero sí, el tiempo es un factor crítico. En este sector, como venimos del alfa y vamos a la omega, pensemos que tenemos todo el tiempo en el mundo, y no es verdad, no es verdad. I a més una de les coses que passa també en estos procesos de canvi és que quan tu remenes moltes vegades la merda, per dir-ho així, y hablas de gestión clínica, y esto no lleva para nada, en el momento que te decides a dar el paso ya está tan gastado y tan quemado que o le llamas otra cosa o ya no fa falta que en parlis més. Y yo creo que estamos ya eso, quemando determinados tipos de cosas sin haber llegado a implementarlas. Y en tu experiencia, la dificultad para la transición del modelo de servicios al modelo de unidad clínica, ¿cómo se plantea en el aspecto concreto del liderazgo de los servicios versus el liderazgo de la unidad clínica? Porque muy probablemente el líder de las unidades clínicas no tiene por qué ser el jefe de servicio. Y esto, en la estructura jerárquica que hay hoy en día, no están adaptados los hospitales en su modelo de contratación de demás para... asumir este cambio, digamos. ¿Tienes experiencia de cómo se toman esos jefes de servicio, cómo se gestiona esta transición? Hombre, los jefes de servicio lo toman fatal. Y hay otros que lo toman todavía peor que los jefes de servicio, que es la enfermería.
en la medida que eso pueda implicar que la enfermería que trabaje en una de estas cosas no hay una dirección bicéfala, sino que hay una pertenencia a una línea, digamos, jerárquica. Pero los jefes de servicio lo toman mal, ¿eh? Y por tanto tú has de desarrollar, y en mi experiencia, digamos, mecanismos artesanales en cada lugar para ver cómo vences la oposición, digamos, al cambio, ¿eh? Y exponía alguno de ellos, ¿no? Es decir, pues mire usted, el responsable de esto será uno de los jefes de servicio durante los 3 primeros años. Otros en que el jefe de servicio está muy orientado hacia aspectos docentes o investigadores, decirle, oiga, no se preocupe usted de esta mierda del trabajo de cada día y dedíquese usted a ser ciencia y factor de impacto, ¿eh? Es decir, depende, hay que buscar el equilibrio. Y hay otros que se lo toman mal también, que son, en mi experiencia, en muchos sitios los equipos directivos. Pero claro, detrás de esto también hay una autonomía, ¿eh? En el sentido de decir, oiga, pues esta unidad funcional tiene un presupuesto, tiene unos indicadores, responde del valor y responde de la sostenibilidad. Una vez firmamos, no sé qué, el pacto, freedom for the bed. Y hay equipos directivos, sobre todo estas reticencias se han exacerbado ahora en las situaciones de crisis, porque entienden que poner en marcha mecanismos de este estilo es dar capacidad de gasto a aquellos que tienen el gatillo fácil, y que por tanto que consideran que en situación de crisis lo que hay que hacer es centralizar, y que no se mueva nada si no pasa por aquí. Por tanto, esa es una de las reticencias que puede tener unas ciertas razones de ser en una situación, digamos, coyuntural. Pero las de profundis es equipos directivos que les cuesta adaptarse a un modelo de dirección distinta del convencional, ¿eh? En función de la autonomía que tienen cada una de estas unidades a la hora de funcionar y lo menos dependientes que son de las direcciones médicas o de las estructuras, digamos, intermedias. Por tanto, esas reticencias no son tampoco de peccata minuta, que hay que trabajarlas. Sí, yo quería preguntarte, ¿cómo crees que cuadra todo esto con el tema de la formación en las universidades? Y si crees que en las universidades, sobre todo en los profesionales de enfermería, quizá porque es lo que yo conozco, pero en los profesionales sanitarios, si se les enseña esto o se les está enseñando que no, que lo que importa es la enfermería, que por lo que yo conozco que es la enfermería, pues no cuadra nada con lo que tú cuentas aquí. Entonces parece que acabas la universidad, estás 10 años trabajando y tienes que reaprender otra cosa que no es lo que tú has aprendido y que no parece que tenga mucho sentido, porque claro... Sí, pero esto no solamente pasa en la enfermería, sino pasa también con los médicos. Es decir, se forman médicos para un mundo que digamos que no existe, ¿no? Es decir, a mí me sorprende cómo un médico, cuando acaba su formación curricular, piensa que sus principios éticos deben girar alrededor de la beneficencia, la autonomía y la justicia. Digo, pero ¿qué cojones? Contra, la antítesis de la beneficencia no es la maleficencia, es la excelencia. La gente te pide excelencia, ¿qué cojones? No maleficencia. La gente da por supuesto que cuando se monta en un avión no se va a caer. Sí, la autonomía no es un regalo, es un derecho. Y el hacer todo lo posible para un enfermo es fuente de inequidad para otros muchos. ¿Cómo coño vas a colocar tú en un ámbito empresarial un médico que está dispuesto a hacer todo lo posible para un enfermo, olvidándose que no solamente es abogado del enfermo, sino abogado también de la sociedad? Si piensa que con no hacer maleficencia ya se le justifica, hay un problema gordo aquí, por tanto yo lo comparto. Ahora, para mí aquí hay un elemento, digamos, muy positivo de cambio, que no sé si todo el mundo lo ha leído así o es que yo lo estoy leyendo mal, que es el modelo Bolonia. A mí el modelo Bolonia, para mí, es mucho menos importante que se homogeneicen las titulaciones y que estos tengan 4 y estos 5 y estos tengan 3, sino el cambio que hay de profundis detrás del modelo Bolonia, que es hacer el networking entre la universidad y la empresa. Es decir, bajar el peso específico de la academia y aumentar el in-company training. Y ahí es donde los hospitales yo creo que no visualizan bien su nuevo poder. Porque su nuevo poder del in-company training, los magísters y toda esta historia han de estar en los hospitales.
Y es ahí donde se ha de formar unos nuevos profesionales a partir de eso, los profesionales que las empresas, digamos, requieren. Es decir, la universidad está perdiendo la batalla. Si los hospitales no la ganan es porque no le da la gana, o porque no asumen ese nuevo poder que les da ese modelo de Bolonia, el in-company training, la formación, reducir la academia, la clase no sé qué y potenciar esta historieta. Y ahí está, porque claro, tú acabas una formación curricular impregnado de unos valores que luego cuando llegas al trabajo de cada día ves que no cuadran en nada y dices, cojones, qué putada. Y ese es realmente un Cristo, es decir, es uno de los conflictos. Toda esta historia de la medicina basada en la evidencia, por ejemplo, es un problema cultural. Si la gente continúa pensando que debe hacer todo lo posible para un enfermo, ni medicina basada por la evidencia ni hostias. Déjate, es decir, tú has de sustituir el principio de la justicia por el principio de la equidad, y si tú no haces ese cambio no podrás funcionar. Pero yo creo que eso es cosa que los directivos hemos de ser capaces de explicarles a nuestra gente, que compartimos estos problemas, que aparte de economía de la salud, coño, también hay estas otras claves que nosotros no sé si las sabemos resolver o no, pero que al menos comprendemos su perplejidad en la manera que han sido formados y la reputa realidad que se encuentra en el mundo de la empresa. Y ahí ese lenguaje debe existir, si no, mal asunto. Bueno, enhorabuena también por la exposición. La verdad es que yo siempre que puedo me apunto a las conferencias del Francesc y es increíble porque parece que diga lo mismo pero siempre aprendes algo, ¿no? Entonces me resulta interesantísimo. Dicho esto, precisamente porque hace tiempo, ¿no?, que nos vamos siguiendo los unos a los otros y muchos de los que estamos aquí hemos compartido sesiones de estas características, de si todo esto está tan bien explicado por el Francesc. Nosotros lo explicamos más torpemente y más rudimentariamente, pero estamos convencidos. Trabajamos en muchas organizaciones. Tenemos una visión común, una buena parte de directivos, yo creo que no es tan marginal la gente que ahora tiene una visión de la organización de este tipo. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué no funciona? ¿No? Porque lo cierto es que hay iniciativas que ponen en marcha de manera parcial, pero esto no confluye. Porque esto no deja de ser una prueba piloto cada vez, ¿no? Y esta pregunta creo que merece la pena que nos la hagamos, porque me parece que muchas veces pensamos que reproduciendo un discurso de una manera brillante o incluso pedagógica, ¿no?, ante la gente de los servicios o ante los clínicos de los hospitales, ante el resto de la gente, tenemos resuelto el problema. Y yo creo que para que estas cosas ocurran, hemos de ir también a las tripas de nuestros sistemas organizativos. No es posible transferir responsabilidad, desengañémonos y dejemos de decirlo tan ampulosamente, si no somos capaces de saber realmente lo que nos cuestan las cosas. Entonces, tenemos sistemas de contabilidad, no que estén alrededor del servicio y tal, no, que va, están allá, compras, material inventariable, material, están en una fase que ni te cuento, ¿no? Vengo a decir que hay un trabajo también de reingeniería de todo lo que son los soportes organizativos en la sanidad, tremendamente obsoletos respecto de la novedad del discurso, ¿no? Yo creo que hay un divorcio enorme que hace que nos estallemos. No prestamos suficientemente atención a esa infraestructura logística que da sentido a la organización. Pongo por caso todo el tema, los softwares que hemos implantado, estamos todos implantando softwares, pero ¿qué software nos está ahora uniendo la decisión clínica con el coste que esto genera? Entonces hay que hacer otra plataforma que junta no sé qué, qué tal, pero que, bueno, lo señalo un poco porque creo que hay que unir a este discurso el del pragmatismo y bueno, ahora vamos a ver esto cómo ocurre. Y por tanto no es un discurso solo para el personal clínico de las entidades, sino que es un discurso que tiene que ir sobre todo hacia el personal de otros ámbitos y no necesariamente el directivo, ¿eh? Esa es una cuestión. Y luego hay otra cuestión que a mí hace tiempo que me está dando vueltas, que es esto que tú ahora señalabas un poco, decir, no, los directivos hemos de convencer, no, a ver, un momento. Yo creo que no vamos bien si seguimos manteniendo, aunque sea inconscientemente, esta brecha
entre el directivo y el resto de los empleados de la casa, sean profesionales o sean lo que sean, ¿no? Y yo creo que esto, a ver, hemos desarrollado durante tiempo toda la teoría del cliente de una forma, desde mi punto de vista, exagerada. Ha ido bien para muchas cosas, pero yo creo que al final, pues esto, nos hemos pasado un poco de frenada, ¿no? Y de la misma manera que el ciudadano, que le hemos explicado tantas veces que es el cliente, entra en las organizaciones y le parece que entra en el Corte Inglés, ¿no? Eso tendríamos que rectificarlo un poco. El propio profesional también piensa, claro, hemos explicado tanto esto del cliente interno, que pide por esta boquita que te será concedido. Y vengo a decir que estas cosas que tienen una parte de verdad, también tienen otra parte que requiere un determinado equilibrio. Y yo tengo la impresión que en no haber sabido reposicionar el papel del cliente interno dentro de la entidad, que yo creo que hemos de cambiar de nombre, por descontado, y que alianzas internas entre todos, ¿no? Porque es la situación de crisis, nos hemos de arremangar. Voy a poner un ejemplo que no sé si hemos compartido con algunos de aquí, que estamos en la negociación del convenio de la XUP, que no hi ha tutia que l'acabem, aquest cony de conveni. Bueno, yo me acuerdo el primer día que fui, que de pronto los sindicatos dicen, mirando a los de nuestro lado, ¿no? Dicen, bueno, a ver, un momentito, que hemos dicho, que salga la patronal. Y yo me quedé un rato pensando, collons, qui és la patronal, no? Perquè, clar, yo no soy la dueña del hospital, ni la gente que está en los niveles directivos son esas patronales que representaban, o esos directivos que venían a representar o garantizar a la patronal ese reparto de dividendos, de no sé. Yo creo que hay una serie de cosas, ¿no?, que nos chirrían, que hace finalmente que las cosas no ocurran. No sé. No, a ver... Sí, no, a ver, maticemos, ¿no? Es decir, yo creo que en todos los hospitales, en todos, sin excepción, podemos encontrar de lo que he dicho mucho. Pero claro, ¿cuál es para mí la historieta? Es que hasta el 95% de los resultados llegamos todos con la gorra, sin hacer nada. Es decir, el problema es pasar del 95 al 100. Es decir, todos los partidos de baloncesto podrían empezar en el minuto 8 del cuarto tiempo. Porque hasta entonces 72, 74, 76, 72 y luego en 2 minutos ocurre más que en los otros 38. Pues para mí es exactamente igual. Es decir, que todos sabemos lo de la gestión clínica, la contabilidad analítica, pero estas cosas que yo intento explicar, y a lo mejor sin capacidad para hacerlo, con mala fortuna, pero esto del principio de la justicia, de la teoría del rescate, de si yo me siento socio o no, estas casas son las claves que, a mi modo de ver, son los que hacen pasar del 95 al 100. Y ahí es donde no acabamos de tener habilidades para lograr ese cambio. En el segundo aspecto, yo también lo he insinuado, el que al separar el negocio de la empresa, los que gestionan la empresa, lo que han de hacer es trabajar para que los que gestionen el negocio tengan los instrumentos necesarios para poderlo gestionar. Y ahí evidentemente está no solamente cuánto hacen, sino cuánto vale lo que hacen y cuáles son las alternativas. Pero claro, es que hay muchos hospitales que parece que hay un hospital porque hay un servicio de mantenimiento. Es decir, no que el servicio de mantenimiento esté al servicio de la gente que cura y que cuida. Por tanto, ese cambio se ha de propiciar también, como tú decías muy bien, en las organizaciones, ¿no? Y claro, si coges el ejemplo concreto de lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿quién es la patronal, ¿no? Es decir, miramos y no sabemos dónde está. Bueno, estos son todos los problemas que forman parte del ADN del sistema, ¿no? Es decir, el no reparto adecuado de los papeles relativos de quién es la propiedad, quiénes son los gestores, quiénes son los representativos y quiénes son, digamos, los currantes. ¿Y cuál es la tendencia que tenemos todos los gestores? Hacer de politécnicos. Y claro, hacer politécnicos porque no tenemos poli, y por tanto no tenemos ese respaldo de la propiedad. Porque pasa que la propiedad en este sentido, digamos, no existe. Es otra de las cosas que hay que cambiar dentro del sistema. Yo, para poner dificultades más prácticas de aplicación de las unidades funcionales, como gerente me he encontrado a quién das el reconocimiento y la remuneración de este reconocimiento,
Y pues, para poner un ejemplo, es la unidad funcional de lo que es en el caso de las litiasis, bueno, de las glándulas, de la patología de las glándulas salivares, ¿no? Y que quien al final, o sea, el jefe de servicio que al final consigue que la unidad funcional esté adscrita, o el jefe de la unidad funcional, el responsable, sea de su servicio, se siente ganador, y el jefe de servicio que no lo consigue se siente perdedor. Esta es la realidad, lo que tú decías, ¿no? Los jefes de servicio, ¿cómo se sienten? Pues hay alguno que se siente ganador, porque consigue que uno de sus adjuntos, de sus jefes clínicos, pues sea el jefe de servicio el jefe de la unidad. Sí. Y esto ocurre. Y a veces ha ocurrido pues que los otorrinos eran los que inicialmente eran los cirujanos de esta patología, pero posteriormente, cuando hay otros sistemas no tan invasivos, son los cirujanos maxilares, ¿no? Y ahora están pues, como más de moda las litiasis, la extracción de litiasis por otras vías. Entonces son los cirujanos maxilares los que ocupan estos cargos, estos reconocimientos. Entonces hay los jefes de servicios que son los perdedores. Esto es lo que yo me he encontrado a nivel práctico. Las dificultades de reconocimiento y las dificultades de pagar económicamente a estas personas. También eso, las unidades funcionales, hay que tener en cuenta que para que podamos dar, a mi modo de ver, carta de naturaleza a una unidad funcional, debe haber una N, es decir, un número suficiente de casos que me justifique eso, porque también esto es a veces un invento de ir creando un espacio en el que yo me hago un nicho, ¿no?, de mercado, y oiga, quizá esto no hay que reconocerlo como tal, no lo sé en el caso que usted me dice, ¿no? No sé si son muchos o no son muchos o pocos, pero eso es la primera cosa. La segunda es que yo, y me parece que lo insinuaba, pasa que no sé si lo he explicado bien, de que en este caso de que se creen unidades funcionales hay que separar lo que es la gobernanza que yo llamaba del gobierno clínico, y que se sienta como tuyo, aunque no sea tu persona, pero que tú diriges si vamos para aquí o para allá, ¿no? Y por eso ha de haber esa participación de los jefes de servicio implicados en el gobierno, separado de lo que es la gestión de esta unidad funcional. Porque si no, esto se convierte en el Cantón Independiente de Cartagena, y entonces en vez de tener 20 interlocutores puedes tener 800, ¿no? Y tampoco va por ahí eso. ¿Comentarios o preguntas? Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, agradecerte, Francesc, tu participación, y a todos ustedes la participación en la sesión de hoy, que es la última de esta temporada. Dentro de poco recibirán una invitación a enviarnos temas para la próxima temporada. Yo creo que esta forma participativa de generar el programa tiene buenos resultados, porque este año hemos tenido como muchas perspectivas, hemos trabajado muchos temas actuales y siempre ha habido mucho público, o sea que a ver si este año volvemos a ser creativos y hacemos un buen programa para la próxima temporada. Gracias a todos.